A continuación, una presentación de los chicos de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, Módulo Bolaños, por parte de la materia Química, del profesor Hugo Ernesto Miramontes Sánchez. Juan Ociel, Susana González, Daena Martínez, Jimena Mendoza, Sandra Spay, Anet Curiel, Paola Casa presentan. Los carbohidratos son biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Aunque los dos primeros nombres, los más comunes y empleados, no son del todo precisos, ya que no se tratan estrictamente de átomos de carbono hidratados. Pero los intentos por sustituir estos términos por otros más precisos aún no han tenido éxito. Estas moléculas están formadas por tres elementos fundamentales: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Este último en proporción algo más baja. Su principal función en el organismo de los seres vivos es la contribución en el almacenamiento y la obtención de energía de forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Tipos de carbohidratos. Existen 4 tipos, en función de su estructura química: los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo, el conjunto de procesos de metabolismo destinados a formar los componentes celulares. También hay algunos tipos de monosacáridos como la ribosa o la desoxirribosa que forman parte del material genético del ADN. Cuando estos monosacáridos no son necesarios en ninguna de las funciones que les son propias, se convierten en otra forma diferente, como por ejemplo los polisacáridos. Disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por 2 moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a 2 monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa, el más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales; la lactosa o azúcar de la leche; la maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón; y la celuliosa, obtenida de la hidrólisis de la celulosa. Oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En muchos casos, los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como gluproteínas. Polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de polisacáridos comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. La función de los carbohidratos. Su función principal es la energética. También hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas como proteínas, grasas y ácidos nucleicos.
Gracias a su resistencia, es posible sintetizarlos con el exterior del cuerpo y utilizarlos para fabricar diversos tejidos, plásticos y otros productos artificiales. La importancia de los carbohidratos, sobre todo para la actividad física, reside en que para ella es fundamental la energía y a su vez las moléculas que son las encargadas de su almacenamiento, a fin de que al hacer ejercicio físico no aparezca la fatiga. A los hidratos de carbono cumplen esta función de almacenar la energía para poder realizar el ejercicio físico sin fatigarnos. A los hidratos de carbono deben consumirse todos los días y en cada comida principal del día, porque la glucosa es utilizada por todas las células del organismo y en especial las del sistema nervioso. La glucosa, nutriente de los carbohidratos, es la única fuente de energía. Nuestro experimento consta de demostrar la cantidad de carbohidratos que tienen los alimentos por medio del reactivo que es el yodo, y va a lograr una reacción química de cambio de color del líquido. Para esto tenemos los siguientes alimentos. Es pan, doritos, tostadas, papa, salchicha, plátano y limón. Para esto les vamos a vertir yodo mezclado con agua para ver el cambio de color que va a obtener cada alimento. Como pueden observar, tenemos los vasos ya con yodo y todos tienen una tonalidad distinta en su líquido. Los más oscuros son los que son más ricos en carbohidratos. Y los que están tintados exactamente como quedó el yodo, significa que no son carbohidratos o no tienen tantas cantidades de carbohidratos en el alimento. En conclusión, nuestro experimento es muy fácil de realizar, ya que no se necesita un lugar determinado para poder llevarlo a cabo. Pero dejando de un lado lo fácil, nos permite conocer las reacciones que tienen los carbohidratos al mezclarse con agua y yodo. Y también descubrir qué alimentos contienen carbohidratos y cuáles no. Y ya conociendo cuáles son carbohidratos y cuáles no, podemos tomarlos en cuenta para un mejor plan alimenticio y así poder cuidar nuestra salud de una mejor manera y así poder cuidarnos de ciertas enfermedades que los mismos carbohidratos en exceso nos pueden llegar a producir. Gracias.